Urgente, Venezuela. Atención a esta información de última hora. La situación acaba de escalar a un nivel extremadamente delicado. Declaraciones recientes han encendido las alarmas tras amenazas directas contra la Embajada de los Estados Unidos en territorio venezolano, en medio de un clima político ya marcado por alta tensión y confrontación internacional. Pero esto no se queda ahí. También se ha lanzado un llamado a paralizar completamente la producción petrolera del país. Una medida que, de concretarse, podría tener consecuencias económicas y geopolíticas de gran magnitud. Todo esto ocurre en un contexto donde Venezuela sigue en plena reconfiguración de poder tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de 2026 y el posterior cambio en el liderazgo del país. Y, mientras el país vive este momento crítico, otro elemento entra en escena: el posible regreso de María Corina Machado, lo que añade aún más presión e incertidumbre al panorama político nacional. Señores, lo que está pasando ahora mismo en Venezuela no es un hecho aislado, es una cadena de eventos que podría definir el rumbo del país en los próximos días. Así que pónganse cómodos, presten mucha atención y quédense hasta el final, porque lo que viene a continuación no solo es impactante, sino que puede cambiar completamente el tablero político en Venezuela. Sin más, comencemos. Si los iraníes pudieron cerrar el estrecho de Hormuz, yo llamo a que los venezolanos rebeldes y alzados cerremos el estrecho de la faja petrolífera del Orinoco, señores. No hay petróleo hasta que no me devuelvas a mi presidente y a mi primera dama. Ese es el espíritu rebelde que digo, where is it? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi querido Nahum, rey de las concentraciones? Vamos a tener una concentración constante y haciendo vigilia 24/7 afuera de la Embajada de los Esclavos Unidos de América. Listo, se trancó la calle y estamos allí protestando y pidiendo la libertad de nuestro presidente y nuestra primera dama. Y bueno, habrá que cerrar el estrecho de la faja petrolífera del Orinoco. Y se armó el peo. No hay petróleo para nadie. No era patria o muerte. No era ni una gota más. Lo que acabamos de escuchar no es un simple discurso encendido ni una consigna política más. Es una declaración que, si se analiza con frialdad, revela un nivel de radicalización preocupante y potencialmente peligroso en el contexto actual de Venezuela. Cuando alguien plantea cerrar la faja petrolífera del Orinoco como mecanismo de presión, no está proponiendo una protesta simbólica, está sugiriendo, en términos reales, paralizar el principal motor económico del país. Y eso tiene consecuencias directas, no contra actores externos, sino contra la propia población venezolana. El petróleo sigue siendo la columna vertebral de la economía nacional. Detener su flujo no significa castigar a un gobierno extranjero, significa cortar ingresos, agravar la crisis interna y profundizar aún más las dificultades de millones de ciudadanos que ya viven en condiciones complejas. Aquí hay una primera contradicción clara: se habla en nombre del pueblo, pero se proponen acciones que terminan golpeando directamente a ese mismo pueblo. Ahora bien, el segundo elemento crítico es la comparación con el Estrecho de Hormuz. Esa referencia no es casual ni inocente. El Estrecho de Hormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial, y cualquier amenaza sobre él genera tensión global inmediata. Trasladar esa lógica al caso venezolano es intentar escalar el conflicto a un nivel geopolítico que el país, en su situación actual, no está en condiciones de sostener. Es, en esencia, una narrativa de confrontación internacional que puede terminar aislando aún más a Venezuela en lugar de fortalecer su posición. Tercer punto: el llamado a la movilización permanente frente a una embajada. Aquí entramos en un terreno aún más delicado. Las embajadas no son espacios comunes. Están protegidas por normas internacionales muy estrictas. Cualquier intento de asedio, ocupación o amenaza contra ellas puede ser interpretado como un acto hostil con consecuencias diplomáticas graves. Y hay que decirlo con claridad, cuando se habla de vigilia 24/7 partes, de trancar calles y de concentraciones constantes con un tono de presión,
la línea entre protesta y confrontación se vuelve extremadamente delgada. El riesgo de que una situación así se desborde es alto, y cuando eso ocurre, las consecuencias ya no son controlables por quien emitió el discurso. Cuarto elemento, el lenguaje. No es un lenguaje institucional, no es un lenguaje de negociación ni de salida política, es un lenguaje de confrontación directa, de resistencia radical, de todo o nada. Y ese tipo de discurso suele aparecer cuando los actores sienten que no tienen canales efectivos dentro del sistema. Pero ese mismo lenguaje también puede encender emociones, movilizar grupos y generar escenarios de choque. Y aquí es donde hay que hacer una pausa crítica. En contextos de alta tensión como el venezolano, las palabras no son solo palabras, son detonantes. Quinto punto, la narrativa de liderazgo. El discurso intenta proyectar una figura de conducción, de convocatoria, de dirección de masas. Pero la pregunta clave es, ¿hacia qué objetivo concreto? Porque no se plantea una hoja de ruta política clara, ni una estrategia institucional, ni una salida negociada. Lo que se plantea es presión, bloqueo y confrontación. Eso puede generar visibilidad, sí, puede generar movilización, también, pero no necesariamente genera soluciones sostenibles. Y finalmente, el trasfondo de todo esto, estas declaraciones no surgen en el vacío, son producto de un momento de alta tensión en Venezuela, donde coinciden varios factores: presión internacional, reconfiguración del poder interno, expectativas de cambio y una población profundamente golpeada por años de crisis. En ese contexto, los discursos tienden a endurecerse, pero endurecer el discurso no siempre fortalece la posición política. Muchas veces la debilita al cerrar puertas y aumentar los riesgos. En conclusión, lo que hemos escuchado es una señal clara de que el clima político está entrando en una fase más volátil, más emocional y menos predecible. Y en escenarios así, el mayor peligro no es solo lo que se dice, sino lo que esas palabras pueden provocar en la realidad, porque cuando se juega con elementos como el petróleo, la presión internacional y la movilización constante, cualquier error de cálculo puede desencadenar consecuencias que van mucho más allá de la intención inicial. Así que atención, porque lo que estamos viendo no es un hecho aislado, es parte de una dinámica que podría intensificarse en los próximos días. Y no se muevan de sus pantallas, porque a continuación vienen declaraciones que también están generando alto impacto en el escenario político. Lo que ha dicho la líder opositora María Corina Machado podría cambiar el rumbo de lo que estamos viendo hoy. Lo que acaba de plantear María Corina Machado no es simplemente un mensaje emotivo de esperanza, es, en realidad, una pieza cuidadosamente construida dentro de una estrategia política mucho más amplia, que busca posicionar un momento histórico, el inicio, o al menos la percepción de una transición en Venezuela. Cuando Machado afirma que nuestro dolor hoy se transforma en esperanza, está haciendo algo más que consolar, está reinterpretando el sufrimiento colectivo del país. Venezuela no es solo una nación en crisis, es una sociedad marcada por años de represión, migración masiva, colapso económico y fractura institucional. Y transformar ese dolor en esperanza es, en términos políticos, una forma de reconstruir legitimidad emocional, porque toda transición necesita un relato, y Machado está construyendo ese relato. No habla solo de política, habla de sacrificio, de fe, de redención. Incluso utiliza un lenguaje simbólico vinculado al sufrimiento y la resurrección, lo cual no es casual, especialmente en un contexto como Semana Santa. Esto conecta con un elemento clave: la movilización espiritual y emocional como base de la movilización política. Ahora bien, segundo punto, el concepto de avance hacia la libertad. Cuando ella llama a seguir avanzando, está reconociendo algo implícito, que la libertad aún no ha llegado, es decir, está validando la percepción de que el proceso actual en Venezuela es incompleto, insuficiente o incluso controlado. Esto es fundamental, porque hoy Venezuela vive una paradoja: hay cambios políticos, pero no hay una ruptura total con el sistema anterior. Existe una especie de transición híbrida,
donde conviven apertura y control, negociación y presión, esperanza e incertidumbre, y en ese contexto, Machado se posiciona como la figura que empuja hacia una libertad plena, no una libertad parcial. Tercer elemento, la cuenta regresiva para su regreso. Esto es quizás lo más delicado y lo más estratégico. El anuncio de que su retorno está cerca no es simplemente logístico, es un mensaje político de alto impacto. ¿Por qué? Porque su regreso puede actuar como catalizador, puede activar a la oposición, movilizar a la población, generar presión interna y reconfigurar el equilibrio de poder dentro del país. Pero también implica riesgos enormes, porque Venezuela sigue siendo un terreno inestable. Aunque hay ciertos cambios, las estructuras de poder no han desaparecido completamente, y eso significa que su regreso no está garantizado como un proceso pacífico o sin tensiones. De hecho, ella misma ha dejado claro que su retorno dependerá de condiciones específicas, como un acuerdo nacional que permita una transición con garantías. Eso indica que no se trata de un regreso impulsivo, es un regreso condicionado, calculado y coordinado. Cuarto punto, el factor internacional. Machado no está operando sola, ha sostenido reuniones clave con figuras de alto nivel en Estados Unidos, lo que evidencia que su estrategia tiene un componente internacional muy fuerte. Pero aquí aparece una tensión importante. Por un lado, cuenta con respaldo internacional. Por otro, ese mismo respaldo no es absoluto ni incondicional. Estados Unidos, por ejemplo, ha mostrado interés en una transición estable, pero también ha mantenido relaciones con el poder actualmente instalado en Caracas. Esto crea una situación compleja para Machado. Tiene apoyo, pero no control total del proceso, y eso significa que su regreso no solo depende de ella, sino de un equilibrio geopolítico delicado. Quinto elemento, el simbolismo del regreso. En política, los regresos son poderosos. Un líder que vuelve al país después del exilio o la clandestinidad no vuelve como uno más, vuelve como símbolo, y Machado está construyendo ese simbolismo. La líder perseguida, la voz de la resistencia, la figura que regresa para cerrar el ciclo. Eso puede generar una enorme movilización popular, pero también puede provocar reacción del otro lado, porque su presencia física en Venezuela cambiaría completamente el tablero político interno. Sexto punto, la narrativa de inevitabilidad. Machado ha repetido en varias ocasiones que la transición es indetenible, y eso es clave, porque cuando un líder instala la idea de que un proceso es inevitable, está tratando de influir no solo en la población, sino también en actores de poder, militares, empresarios, funcionarios. Es una forma de decir, esto va a pasar. La pregunta es de qué lado vas a estar. Esa narrativa puede acelerar procesos, pero también puede generar resistencia si otros actores no comparten esa visión. Séptimo punto, lo que realmente significa este momento. Si unimos todo, el discurso de esperanza, el llamado a avanzar, la cuenta regresiva del regreso, lo que vemos es lo siguiente. Machado está intentando capitalizar un momento de transición incompleta para posicionarse como la figura que la complete. No está reaccionando a los acontecimientos, está tratando de liderarlos. Y eso es un movimiento de alto riesgo, pero también de alto impacto. Ahora bien, ¿qué puede venir en los próximos días? Aquí entramos en el terreno de los escenarios. Primer escenario, retorno controlado. Machado regresa con cierto nivel de garantías, se incorpora al proceso político y se abre un camino hacia elecciones. Este sería el escenario más ordenado, pero requiere acuerdos que aún no están completamente claros. Segundo escenario, retorno con tensión. Su llegada genera movilización, presión social y también resistencia de sectores que ven amenazado su poder. Esto podría traducirse en protestas, choques políticos o incluso intentos de limitar su influencia. Tercer escenario, retraso estratégico. Aunque se habla de cuenta regresiva, su regreso podría postergarse si las condiciones no son seguras o favorables. Esto no sería un fracaso, sino una recalibración. Cuarto escenario,
escalada política. Su discurso, sumado a otros más radicales dentro del país, puede contribuir a una polarización mayor, y en contextos como el venezolano, la polarización no es solo política, puede volverse social y territorial. Finalmente, el elemento más importante, la expectativa. Hoy Venezuela no solo está viviendo hechos, está viviendo expectativas, y las expectativas son poderosas, pero también peligrosas, porque si se cumplen, pueden abrir una nueva etapa, pero si se frustran, pueden generar desilusión, apatía o incluso conflicto. En conclusión, lo que estamos viendo no es simplemente el mensaje de una líder, es el intento de construir el momento político definitivo, un momento donde el dolor del pasado se convierta en capital político, donde la esperanza se transforme en movilización, y donde un regreso no sea solo un viaje, sino el inicio de una nueva etapa en la historia de Venezuela. Pero la gran pregunta sigue abierta, ¿está Venezuela lista para ese momento? Porque una cosa es que el liderazgo esté preparado, y otra muy distinta es que el país, con todas sus complejidades, lo esté también. Ahora bien, hay un elemento adicional que no se puede ignorar y que es fundamental para entender lo que puede venir, el factor militar. En cualquier transición política en Venezuela, el rol de las Fuerzas Armadas es determinante. No es un actor secundario, es un actor central. Y cuando María Corina Machado habla de que la transición es inevitable y que su regreso está en cuenta regresiva, ese mensaje también va dirigido, de forma indirecta pero muy clara, a los sectores militares. Es una forma de enviar una señal, el cambio viene, y quienes lo entiendan a tiempo pueden formar parte de ese nuevo escenario. Pero aquí hay un punto crítico, las Fuerzas Armadas venezolanas no son un bloque homogéneo. Existen distintos niveles de lealtad, intereses y visiones dentro de la institución, y eso significa que cualquier movimiento político fuerte, como el regreso de Machado, puede generar reacomodos internos. Eso puede traducirse en dos cosas, o una apertura progresiva hacia una transición, o tensiones internas que compliquen aún más el panorama. Otro elemento clave es el tiempo. Cuando se habla de cuenta regresiva, se está introduciendo un sentido de urgencia, se está acelerando el reloj político, y eso tiene un doble efecto. Por un lado, moviliza, genera expectativa, mantiene a la población atenta, activa emocionalmente, pero por otro lado, también aumenta la presión, porque si esa cuenta regresiva no se materializa en hechos concretos, si el regreso no ocurre, si no hay cambios visibles, esa misma expectativa puede transformarse rápidamente en frustración. Y en política, la frustración es un terreno peligroso, puede desmovilizar, o puede radicalizar. Ahora bien, hay otro punto que merece atención, la calle. Durante años, la calle en Venezuela ha sido un espacio de disputa política, protestas, movilizaciones, represión, resistencia, y ahora, con este nuevo discurso de avance hacia la libertad y con la posibilidad del regreso de Machado, la calle podría volver a convertirse en protagonista. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones? Porque no es lo mismo una movilización espontánea que una movilización organizada. No es lo mismo una protesta pacífica que un escenario de confrontación. Y aquí es donde el liderazgo juega un papel crucial. Si el mensaje es canalizado hacia una presión cívica organizada, puede generar cambios. Pero si se desborda, puede generar inestabilidad. Otro elemento importante es el factor internacional en esta nueva etapa. Hasta ahora, la comunidad internacional ha jugado un papel clave en la presión sobre Venezuela, pero también ha mostrado señales de pragmatismo. Es decir, hay interés en una transición, pero también en la estabilidad, y eso significa que actores internacionales podrían no respaldar escenarios de confrontación abierta, sino más bien procesos controlados, negociados. Esto coloca a Machado en una posición compleja. Debe mantener el impulso del cambio, pero sin romper completamente los equilibrios que permiten que ese cambio sea viable. Y eso no es fácil, porque liderar una transición implica caminar sobre una línea muy delgada, entre la presión y la negociación,
entre la movilización y la estabilidad. Otro punto clave es la narrativa del momento histórico. Machado está construyendo la idea de que este es el momento decisivo, el punto de no retorno, y esa narrativa tiene un poder enorme, porque cuando una sociedad cree que está ante un momento histórico, actúa diferente, se moviliza, toma riesgos, cambia comportamientos, pero también hay un riesgo, si ese momento histórico no se concreta, el efecto puede ser devastador en términos de credibilidad. Por eso, cada palabra, cada anuncio, cada señal en esta etapa tiene un peso enorme, nada es menor. Finalmente, hay que hablar del elemento más profundo de todos, la reconstrucción, porque más allá de la salida política, Venezuela enfrenta un desafío gigantesco: reconstruir el país, instituciones debilitadas, economía golpeada, tejido social fracturado, millones de venezolanos fuera del país. Y aquí es donde el discurso de esperanza tiene que transformarse en algo más concreto, porque la gente no solo quiere cambio político, quiere estabilidad, quiere oportunidades, quiere futuro, y ese es quizás el mayor reto de cualquier liderazgo en este momento: pasar del discurso a la realidad. En conclusión, lo que estamos viendo con María Corina Machado no es simplemente un liderazgo en ascenso, es el intento de encabezar una etapa histórica extremadamente compleja, llena de oportunidades, pero también de riesgos. Su regreso, si se concreta, no será el final de la crisis, será el inicio de una nueva fase, una fase donde se definirán no solo los liderazgos, sino el modelo de país que Venezuela quiere construir, y en ese proceso, cada movimiento cuenta, cada palabra pesa, y cada decisión puede inclinar la balanza hacia la estabilidad, o hacia un nuevo ciclo de incertidumbre.